marcado de una forma tan magistral como lo ha sido Evangelion. Claro, excepto en el cómic de Watchmen o la obra de Orson Welles El Ciudadano Kane, pero hay algo en Evangelion que no he logrado apreciar en ningún otro anime. Además puedo decir abiertamente que parte de mi identidad ha sido influenciada por este anime. No está de más decir que la mayoría de los comentarios que se van a desarrollar a lo largo de este video son redactados por un servidor. Esto quiere decir que no soy ningún experto en anime, y de hecho tampoco puedo decir que he visto mucho dentro del medio, ni que tampoco ha sido la mejor obra audiovisual que he visto. Pero la gracia de ver Neon Genesis Evangelion no solo se encuentra en la animación, sino que también se encuentra en la historia que se desarrolla a lo largo de los 26 episodios del anime. Creo que, seas otaku o no, es una obra que toca temáticas que fueron muy difíciles de tocar en su época, y lo son a día de hoy, y que tiene una profundidad muy extensa, que contiene ciertos simbolismos de los cuales yo voy a pasar de hablar. La razón es sencilla. Normalmente, cuando se tocan los simbolismos de una obra como Evangelion, cualquier persona puede llegar en los comentarios y decir que pero es que Shinji en realidad era vegano y que por eso no dominaba el control del EVA 01 y además de dónde sacas lo de la primera raza ancestral, de seguro son prospectos. Es por eso que me centraré más en hablar de lo que hace excepcional Evangelion, porque desde mi punto de vista, las cosas que se presentan en Evangelion no van sobre la relación, sobre la representación que se da sobre los ángeles que vienen de un lugar misterioso a destruir la tierra. Más bien, me centraré en los sentimientos y emociones que quiere reflejar la obra. Podemos ver el papel que juega el creador Hideaki Anno. Hideaki Anno, al realizar la obra, se encontraba bajo una fuerte depresión por el fracaso de su anime Fushigi no Umo no Naria. Entonces, al iniciar Evangelion, él vertió todos sus conocimientos en psicología para darnos uno de los dramas animados japoneses más complejos e increíbles de la historia, siendo una obra que va más allá de peleas de mechas. Al principio del episodio piloto, en el año 2015, vemos una ciudad desolada, escenas de helicópteros volando sobre lo que próximamente se convertirá en el antagonista de nuestra historia. Nada más y nada menos que los ángeles, solo que estos ángeles no son representados con la típica visión que tenemos gracias al cristianismo, sino que, por el contrario, son mechas orgánicos, los cuales no son robots como tal, son criaturas gigantescas las cuales vienen a destruir la ciudad de Tokio 3, solo que a lo largo del anime no conocemos el motivo por lo que vienen a causar el caos en la ciudad. También, en el mismo episodio piloto, vemos la llegada de Shinji Ikari. Shinji es el protagonista de esta historia, donde veremos su viaje para encontrarse con sus sentimientos. En su llegada, él puede observar el caos que se desata cuando el primer ángel ataca la ciudad. También, nosotros como espectadores, de una manera demasiado acertada, se nos muestra cómo es el entorno del lugar. Un mundo aterrador, lleno de desesperación, dolor y sufrimiento, debido a un cataclismo llamado Segundo Impacto que casi lleva a la humanidad al borde de la extinción, ocurrido el 13 de septiembre del año 2000. Y en el presente del argumento del anime, el hombre tiene que enfrentarse a los ángeles anteriormente mencionados, donde la única forma para combatir y vencer ante ellos será pilotando los EVA. No cualquiera tiene los requisitos para pilotear semejantes robots, es por eso que Shinji llega a la ciudad. Él piensa que él tendrá un reencuentro con su padre Gendo Ikari, pero Gendo lo manda a llamar para utilizarlo como un trabajador cualquiera, explotándolo a hacer algo que Shinji no quiere, pero bajo su perspectiva tiene que hacerlo. Es algo que quiere o no tiene que hacer, porque él piensa que toda la responsabilidad que existe para salvar a la humanidad recae en él. Y si esto es todo lo que se puede decir narrando una parte del episodio piloto, imaginen de todo lo que se puede hablar después de tantos años de ser lanzado. Englobando de una manera más amplia, se puede decir que el anime está dividido en dos partes. La primera parte se compone del típico anime que muestra peleas con música épica de fondo, donde se presentan a los primeros personajes. A pesar de que la primera parte inicia de una forma convencional, se contrasta bastante con la segunda mitad de la obra, donde podemos ver un drama más caótico, abstracto y psicológico. Y hablando de la composición del anime, el entorno establecido bajo los convencionalismos de otras obras anime, que a la vez consigue ser algo nuevo para su época. El tipo de narración, la cual es reconocible al ver películas pertenecientes al cine japonés, donde se nota bastante la influencia de directores como Akira Kurosawa,
y del director Stanley Kubrick en el apartado visual, y la carga religiosa que en realidad sirve como la base para narrar la verdadera historia. Arthur Schopenhauer, en su obra Escritos filosóficos menores, escribió una parábola conocida como el dilema del erizo. En un día muy frío, un grupo de erizos que se encuentran cerca sienten simultáneamente una gran necesidad de calor. Para satisfacer su necesidad, buscan la proximidad corporal de los otros, pero cuanto más se acercan, más dolor causan las púas del cuerpo del erizo vecino. Sin embargo, debido a que el alejarse va acompañado de la sensación de frío, se ven obligados a ir cambiando la distancia hasta que se encuentren la separación más óptima, la más soportable. La idea que esta parábola quiere transmitir es que cuanto más cercana sea la relación entre otros seres, más probablemente será que se puedan hacer daño el uno al otro, al tiempo que, cuanto más lejana sea su relación, tanto más probable es que sientan la angustia y el dolor de la soledad. Anno nos transmite la perspectiva vital de Shinji a través de este dilema, mediante el comportamiento. Shinji es un joven demasiado pasivo, se aísla, sufre y hace sufrir cuando se encuentra con otras personas, y él siente que es así. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el tercer episodio, donde Shinji, después de ser golpeado por Touji, este mismo le hace saber que es una venganza, debido a que en la primera batalla con el ángel su hermana quedó hospitalizada. Shinji le expresa que él no lo hace por gusto, sino que se ve obligado a hacerlo. Esta oración hace enfadar más a Touji. Shinji es golpeado más veces y más fuerte hasta el caer al suelo. Shinji está enterado de que esa batalla la causó y dañó a alguien ajeno, y que su deseo no es ser un héroe, porque ser héroe tiene repercusiones negativas. Pero aún así sigue pilotando porque busca la aprobación de Gendo. Está consciente de ello, pero no lo quiere aceptar, y no solo con su padre, sino también con los demás protagonistas. Sigue pilotando porque sabe que buscarán un reemplazo y dejaría de sentirse como una persona relevante. Shinji sabe que dejar de pilotar sería una decisión que no le gusta a Misato, la mujer que será su figura seguida a lo largo de la historia, ni tampoco a Asuka. Es aquí donde no solamente se refleja una clara connotación en su falta de habilidad por establecer relaciones interpersonales, sino que también sobre sus problemas de clara connotación sexual, al no tener la habilidad de poder acercarse, como es debido al sexo opuesto. Pero, ¿qué hay de los demás personajes? Rei es uno de los primeros personajes que vemos en el episodio piloto, pero no se revela mucho debido a que se busca darle un desarrollo al final de la historia, para que sea un misterio que será revelado casi al final de la serie y al final del arco principal de Evangelion. En primera instancia es retraída socialmente, pero sigue las órdenes de sus superiores de una manera rígida, donde dentro de sus pensamientos llega a ser completamente irrelevante si es correcto o no pilotar su nave. Ella solamente cumple su propósito, porque cree que es convocada para eso y ya. Encuentro cierto paralelismo entre Rei y Haku de Naruto. Ambos personajes reciben entrenamiento para cumplir su propósito. Por un lado, Haku es un niño entrenado por Zabuza para cumplir sus necesidades, mientras estas implican asesinar a seres inocentes, mientras que Rei Ayanami es la protegida de Gendo Ikari, donde él le enseña la razón de su existir y el propósito que conlleva salvar a la humanidad, aunque para salvarla se tengan que realizar ciertos actos que van fuera de principios de cualquier ser humano. Porque su personalidad es demasiado imponente, orgullosa, pero cuando se trata de expresar sus sentimientos de una forma más abierta, al momento de sentirse triste, a ella le cuesta. Y cuando conocemos el trasfondo de este personaje, duele. Duele y te lastima la mirada de una pequeña Asuka observando a su madre colgada de una soga al cuello al regresar a su casa. Evangelion es una obra que no quiere dejar cabos sueltos a la hora de contar el pasado de cada personaje. Narra el momento en el que Misato pierde a su padre en el segundo impacto y muestra las marcas que este cataclismo le dejó, no solo de una manera física, sino también de una manera emocional. Después de hablar de las emociones y sentimientos, tanto de los personajes como los del creador, en el sentido narrativo, a partir de ahora quiero centrarme en los sentimientos que se encuentran en la obra a nivel estético. Algo de lo que he leído a la hora de investigar para este video es que hay muchos cineastas que alaban y se inspiran de obras anime para hacer sus propias películas.
Por ejemplo, las hermanas Wachowski admitieron que en su momento se inspiraron de Ghost in the Shell para realizar Matrix, y directores como Hayao Miyazaki alabó la obra de Anno diciendo que era una obra maestra de la animación. Pero, ¿cuáles han sido las inspiraciones que tuvo Anno a la hora de realizar su obra? Como dije anteriormente, el tipo de narración puede estar relacionado con el cine japonés, especialmente con las películas de Akira Kurosawa. En el proceso creativo que se tuvo para realizar Evangelion, se muestra una clara diferencia entre las otras obras anime. El uso de la composición de la escena que vemos al centrarse en dirigir la visión en sus personajes y poner las imágenes estáticas de fondo con un simple movimiento. Así se puede ver de una forma más abierta que los personajes principales sienten, creando también la ilusión que la imagen que vimos de fondo en un principio se encuentra también ahí. Resulta creíble y hay un acercamiento mayor hacia los personajes. Es aquí donde se transforma otro de los convencionalismos del anime, donde el uso de sus personajes es algo cliché, no sé si lo han pensado antes. Normalmente cuando vemos un personaje que lucha es para conseguir una meta. Naruto a lo largo de su viaje entrena y se hace más fuerte para defender a Konoha y convertirse en Hokage. Ash entrena y a la vez se hace un mejor entrenador para llegar a ser el mejor entrenador Pokémon. Goku también lo hace, entrena y se hace más fuerte, pero no solo para ser la persona que va a salvar el universo, también para ser el mejor peleador de artes marciales. Podemos ver que es un arquetipo que siguen los guionistas, para que sean figuras con las que se sientan identificadas o quieran establecer ser como ellas en un futuro. Es la misma razón de que en Wattpad existe una comunidad que le guste de leer fanfics piteros, donde personas de distintas edades crean sus historias, donde existe una gran tridimensionalidad en sus personajes, donde los lectores puedan sacar sus deseos más salvajes de placer, imaginando que ellos se encuentran en esa misma situación aprovechándose de la obra de otro autor para crear la suya, no por méritos artísticos, sino para hacer rellenar una cáscara vacía de su personalidad, cosa que también aplican con novelas occidentales para adolescentes. Por otro lado, cuando ves todo lo que le sucede a Shinji, aún siendo un adolescente, nos muestra que no está contento con manejar a Eva, ni siquiera lo aborda desde un punto de vista cómico, cosa que no se puede ver con los personajes anteriormente mencionados. Shinji es miserable, y cuando te identificas con él, duele, y te hace sentir insatisfecho el hecho de que te compares con Shinji. La animación es buena, a pesar de que en su momento el estudio Gainax no contaba con suficiente presupuesto para realizar la obra, se denota un gran trabajo de alta calidad en la misma, salvo algunas excepciones. En las de acción, por ejemplo, puedes sentir que te están asfixiando por el hecho de que en las batallas llegan a ser un poco pesadas al lanzar demasiados fotogramas, donde incluso se puede ver en el mismo opening a principios, o las pausas largas donde pueden pasar un minuto en un mismo plano y no ocurre absolutamente nada relevante a la trama. Al menos no es como Zack Snyder, que le toma 7 minutos en realizar un maldito segmento, ¿verdad? ¿Qué dijiste de Zack Snyder, culero? No, nada, ya vete a dormir, ronchas. Ok, ya se fue a dormir. Como les decía, Zack Snyder es un director de mierda. Si eres una persona que no acostumbra a ver este tipo de cosas, esto puede hacerse pesado para ti. A mí no se me hizo tan pesado, pero hay otras personas que ponen de excusa que el anime es malo solamente por no tener suficiente presupuesto, pero para mí fueron necesarias para el desarrollo. Algo característico de Kurosawa era el nivel de la profundidad de campo que este mantenía en sus películas, donde a la vez, en el encuadre mantenía a más de un personaje, en vez de contar para ver la reacción de cada uno. Con eso se consigue que nosotros seamos los que observemos con detenimiento lo que sucede en la escena, cosa que ocurre en Evangelion. Los ojos son los que se tienen que mover para ver qué es lo que está pasando en el fondo y alrededor de los personajes. Anteriormente mencioné a Stanley Kubrick, y cómo no hacerlo si es uno de los directores más influyentes de todos los tiempos. Su huella puede verse detrás de otros directores como los hermanos Coen, también en series de animación como en Los Simpson, Futurama, y cómo no podía ser menos de la propia Evangelion. En sus películas se puede apreciar el tema del comportamiento humano, el antibelicismo, la tecnología, entre otros temas. El anime de Hideaki Anno aborda esta clase de temas. Ya en su análisis en el canal de Mireda Producciones se aborda cómo hay ciertas influencias en el anime de Anno con la filmografía de Kubrick, desde cómo el parecido de los monolitos que se representan en Cele son inspirados de la película de 2001, Una Odisea en el Espacio, o cómo en la escena donde se encuentran los altos mandos de la película Doctor Strangelove se relacionan con el planteamiento que tiene Evangelion y cómo los altos mandos de la ONU unen fuerzas para combatir a los ángeles.
Nerv en ese mismo momento sabe que intenta vencer a Los Ángeles. No impediría el inicio del tercer impacto, solo lo retrasaría. De la misma manera en la que el presidente de Doctor Strangelove trata de retrasar el holocausto nuclear que se aproxima debido al enfrentamiento con un ejército comunista, reflexionando en todo lo anterior, tomando como base la idea de Mireda, llegué a la conclusión de que Hideaki Anno no solamente encontró la manera en darnos un análisis complejo de la perspectiva existencialista a través de sus personajes, también encontró la manera perfecta para hacer un homenaje hacia los cineastas que le sirvieron de inspiración para hacer su obra, y Anno hizo todo eso mientras él se encontraba roto consigo mismo. Es por eso que si nos llegamos a sentir así, el anime sirve de base de ver nuestro propio reflejo, y hacer notar que al final de cuentas somos mortales, a pesar de existir tantos medios de entretenimiento, ya sean memes, televisión, el cine, los cuales existen para hacernos notar que debemos estar motivados en todo momento. Esos mismos medios sirven para darnos cuenta que al igual que Shinji, Asuka, Misato, Rei, tenemos momentos bajos. Y es ahí donde se encuentra la gracia. Porque el hecho de que con tan bajo presupuesto se haya hecho una obra descomunal, siendo el reflejo de un adolescente que es obligado a ser un héroe, tomando como base a distintos directores que sirven como inspiración, nos hacen ver el amor de Anno por el cine, sus influencias y su propia obra, y que como otras personas, como todo el mundo, al no existir un humano perfecto, cometemos errores, y eso es lo que nos hace ser igual a todos de cierta manera. Shinji, al final del episodio 26, reflexiona sobre todo lo que le ha tocado vivir en los últimos meses sirviendo como piloto, y lo que nos dice es: líbrate de tus cadenas, que no te permiten librarte de tus penas, y acepta quién eres, y ámate, porque no puedes cambiar el hecho de que tú eres tú, que es parte del proceso de madurar y entender que no estamos solos, tal como Hideaki Anno lo hizo al enseñarnos el camino sobre lo que sentía a través de Evangelion. Sé que el intentar descifrar los sentimientos de cada personaje puede parecer estúpido e innecesario a estas instancias, cuando abundan demasiados ensayos en internet, pero como dije, bien puedes investigar qué significa cada cosa. Pero es un pretexto para que cada quien se adentre en esta historia. Una importante, que fue capaz de marcarme a muy nivel personal. Una que espero que les guste de la misma forma que a mí. A día de hoy, todavía me encuentro en mi adolescencia. He podido conocer mis errores y me ayudan a ver qué es lo que debo de volver a hacer para no caer en el mismo error, ¿verdad? Y que si me logro comprender a mí mismo, no del todo, al final de cuentas lo intento. En sí es cuestión de sentimientos.